Muy buenas, mi nombre es Jonathan Ardila, estudiante de Ingeniería de la Universidad Distrital. En este video vamos a mostrar cómo es el comportamiento de las ondas de radio y cómo generan campos eléctricos y magnéticos. Bueno, para empezar tenemos que la propagación de ondas de radio o radiopropagación es el comportamiento de las ondas de radio. Estas ondas son electromagnéticas cuando se trasladan por el espacio. Se transmiten, reciben o propagan desde un punto sobre la Tierra a otro, a la atmósfera o al espacio. En esa imagen podemos ver cómo es el comportamiento de las ondas de radio que viajan por la atmósfera de un emisor a un receptor. Tenemos que la propagación de ondas electromagnéticas por el espacio libre se suele llamar propagación de radio, frecuencia o simplemente radiopropagación. Aunque en el espacio libre implica el vacío, las ondas de radio transmitidas por la fuente se propagan por la atmósfera terrestre. Posteriormente reciben en la antena receptora. La radiación y la captura de estas son funciones de las antenas y de la distancia entre ellas. Ondas de radio y campos. La radiación electromagnética es la energía que se transmite a través del espacio en forma de ondas. Ondas electromagnéticas formadas por un campo eléctrico y otro magnético, oscilantes y perpendiculares entre sí, y a su vez a la dirección de propagación. Acá tenemos cómo es el gráfico de la onda. Vemos que el campo magnético dibujado en azul, el campo eléctrico dibujado en rojo, como nos dice la definición anterior, son perpendiculares entre sí. Y pues acá tenemos la dirección de la propagación. Para ver este fenómeno de una mejor forma, vamos a situarnos en el simulador. Bueno, una vez situados en el simulador, el cual tiene varias herramientas, tiene varias herramientas que son las siguientes. Podemos cambiar de manual a oscilante en movimiento. En oscilante pues podemos variar la frecuencia y la amplitud de la onda. Podemos observar la curva con relación a vectores, solo la curva, todo el campo o pues básicamente nada. También tenemos la fuerza del electrón y el campo eléctrico y demás. Esos son los que vamos a utilizar básicamente. Ok, primero vamos a ver cómo es el comportamiento. Lo ponemos en manual, lo ponemos las oscilaciones y vemos cómo es el comportamiento. Estas flechitas o vectores que vemos acá son los vectores de campo eléctrico. Vemos cómo es su comportamiento. Vemos que se van esparciendo mediante el aire hasta acá, la antena de recepción. Si cambiamos a oscilante, que es lo que nos interesa, donde podemos variar la frecuencia y la amplitud, observamos lo siguiente. Lo ponemos a oscilar y vemos que no pasa nada. ¿Qué pasa si variamos la frecuencia? Vemos como ya aparecen vectores de campo eléctrico. Vemos que son muy pequeños, pero ya aparecen. Y si aumentamos la amplitud de la onda, vemos como ya la magnitud de estos vectores es bastante grande. Ya pues, ni decirlo si aumentamos las dos a la vez. Vemos cómo crecen y cómo poco a poco se van cambiando la magnitud un poco más pequeña. Este es el campo eléctrico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la amplitud y la frecuencia son proporcionales entre sí. A mayor frecuencia, mayor amplitud. Y cuando se aumentan las dos, pues mayor va a ser el campo eléctrico. Bueno, igual pasa con la fuerza de los electrones, que acá vemos cómo varía, y se comporta de la misma forma. Entonces, en conclusión tenemos que la frecuencia, la amplitud, el campo eléctrico y la fuerza de los electrones son proporcionales entre sí. Y vemos, acá no se puede ver el campo electromagnético, pero según la teoría, tenemos acá el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, si vemos que si tenemos que
El campo electromagnético es octogonal y se dirigiría a la derecha, formando un ángulo de 90 grados. Y pues ese es el comportamiento de las ondas de radio con relación a campos eléctricos, magnéticos y la fuerza de los electrones. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.